Buenos días, qué gusto volver a estar con ustedes en esta mañana, en donde estamos continuando con esta nueva serie que, Julio inauguró realmente la semana pasada, en un avistamiento de Julio realmente. A la iglesia se llenó. ¿Cómo se notaba que la gente sabía que venía Julio? Es una serie que hemos titulado El Rey que Sirve y que realmente está enfocada en los últimos 3 capítulos de Mateo. Mateo 26, 27 y 28. Los últimos 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Y como mencionó Julio la semana pasada, la idea es pues preparar nuestro corazón para esta semana. Hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos, se le llama Domingo de Ramos porque la Biblia dice que cuando Jesús entró en Jerusalén para celebrar la Pascua, que es la Semana Santa, la gente lo recibió tirando ramos, ¿no? Él entró subido en un burro. Y desde entonces existe esta idea, esta costumbre, ¿no? A veces, yo recuerdo cuando era niño, ya no se ve tanto, pero cuando era niño que la gente iba con ramos a la iglesia en conmemoración. Y la idea es empezar, pues, como mencionó Julio, a preparar nuestro corazón para reflexionar en las cosas que ocurren esta semana y para tener una idea clara y tenerlo muy presente en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es lo que realmente ocurrió. Son 3 prédicas solamente esta serie, como digo, son 3 capítulos de Mateo y hemos titulado, como digo, esta serie El Rey que Sirve, porque la idea es enfocarnos en el servicio, así como tantas veces hemos hablado de cómo nosotros servimos a Dios, servimos a la iglesia, de que hemos sido llamados a servir. Estas 3 semanas queremos enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en el servicio que Jesús nos ha prestado a nosotros, que es la fuente de todo. El tema es que, si se acuerdan, la semana pasada, el Señor llevó el corazón de Julio en otra dirección y Julio vino aquí y subió a la mitad de la iglesia al estrado y predicó de otra cosa y Mateo 26 se quedó en el iPad. Pero qué predicón de Julio, ¿no? Los que vinieron la semana pasada. Qué predicón, no, valió la pena, ¿no? Valió la pena ver el testimonio de Dios en la vida, no solamente de Julio, en esta historia de redención que Julio cuenta, sino de lo que él llama su tribu, ¿no? De la gente alrededor de él. Y es siempre bueno y valioso e importante recordar lo que el Señor hace por nosotros en la forma más viva posible, en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Pero algo que sí mencionó la semana pasada y que sí nos ayuda a conectar con lo que vamos a ver hoy, es que él mencionó que las historias de la Biblia, las historias que leemos en la Biblia, como las que leemos en Mateo, como las que leemos en Mateo 27, la acabamos de leer hoy, si bien tienen mucha riqueza teológica, porque eso es innegable, hay mucha riqueza doctrinal si quieren, su verdadero poder está en las historias. Su verdadero poder está en su capacidad de transformar nuestro corazón. Y esas historias, como él dijo, solo pueden transformar nuestro corazón una vez que las hacemos nuestras, una vez que empezamos a ver las mismas historias en nuestra propia vida. Y de eso se trató realmente su prédica la semana pasada, de probar, de demostrar cómo esas historias se habían hecho realidad en su propia vida, en las vidas de las personas a las que él les había compartido el Evangelio. Yo, cuando tuve oportunidad de cerrarla, hace un par de semanas que estuvimos cerrando, ¿se acuerdan? La serie anterior de 1 Corintios, y hablamos de la resurrección, y dijimos entonces que el Evangelio en sí es una historia. Eso es realmente el Evangelio, una historia, una narración de hechos históricos. Y que toda la historia con H mayúscula, toda la historia de la creación, es el Evangelio. Es una larga versión del Evangelio, de la historia, es una carta de amor de Dios al hombre, a la mujer, al ser humano. Y eso es algo que encuentra un significado muy especial cuando ves esta historia específica que estamos viendo hoy, que es la historia de la crucifixión de Jesús. La historia de la crucifixión de Jesús es una historia de amor, es una historia de sacrificio, pero también es una historia de consecuencias. Es una historia de las consecuencias de nuestras acciones, en nuestro caso, de nuestros pecados. Y también es una historia
de las consecuencias de las acciones de Dios, de las consecuencias que tiene las cosas que Dios hace y los sacrificios que ha estado dispuesto a hacer por amor a nosotros. Y todo cristiano necesita conocer esta historia. Todo cristiano necesita conocer bien la historia de la crucifixión. Porque como dijo Julio la semana pasada, las historias solo tienen poder cuando las sentimos nuestras. Y la historia de la crucifixión solo tiene poder en nuestro corazón, solo puede transformar nuestro corazón cuando vemos la crucifixión como algo que nosotros mismos necesitábamos. Cuando aprendemos a entender, y es el primer punto de hoy, cuando aprendemos a entender, a aceptar que Jesús realmente, verdaderamente tomó nuestro lugar en la cruz. Y no solamente en forma genérica, no el lugar del ser humano en general, sino el mío, el tuyo, específica e individualmente. En los versículos 45 y 46 me parece que es donde comienza este fragmento de Mateo que estamos viendo hoy. Dice que desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Y como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, dos eventos aquí. Dos situaciones. Primero la oscuridad y luego Jesús declarando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ocurren estas dos cosas? Hay muchas cosas que ocurren durante la crucifixión que tienen un enorme significado. La oscuridad en particular, esta oscuridad que dura 3 horas, siempre ha sido para mucha gente un gran misterio, porque es algo inexplicable. No fue un eclipse, por si acaso. De vez en cuando uno se topa con alguien que dice, no, bueno, fue un eclipse. No fue un eclipse. ¿Cómo sabemos que no fue un eclipse? Sabemos que no fue un eclipse porque es Pascua. Y la Pascua siempre es durante luna llena. Y durante la luna llena es imposible que haya un eclipse. Entonces no es un eclipse. No, esta oscuridad fue algo sobrenatural y milagroso. No fue un fenómeno natural. Y hay varias teorías sobre por qué es que esto ocurre, pero en la que todas estas teorías coinciden es que esa oscuridad de 3 horas, trae consigo algo profundamente espiritual. Hay una batalla cósmica que está teniendo lugar y lo que estamos viendo es los efectos en la tierra de eso. Porque como venimos diciendo hace varias semanas, como vimos durante 1 Corintios, como habló Julio la semana pasada también, estas cosas, estas historias, estos eventos históricos que describe la Biblia, tienen efecto en el mundo real, en el mundo material. Te cambian, te transforman, te afectan y afectan las cosas a tu alrededor. Dios no es un Dios de metáforas y simbolismos simplemente. Dios es real y las cosas que haces con tu vida y las cosas que Dios ha hecho por ti son reales. Y vemos esos efectos y esta oscuridad es uno de esos efectos. ¿Por qué oscuridad? Bueno, la oscuridad realmente, si nos ponemos a pensar, es la ausencia de luz. La oscuridad es eso, es la ausencia de luz. El pecado y la luz no pueden coexistir. Como el pecado y la luz no pueden coexistir, como en ese momento Jesús está cargando todo el pecado de la humanidad. Está elevándolo en sacrificio por cada uno de nosotros. Está cargando tus pecados y los míos. Hay una oscuridad grande, que es la manera en que, y esto es un gran misterio, es la manera en que ese momento exacto en que somos rescatados de las consecuencias del pecado opera. Durante ese breve plazo donde hay oscuridad, toda la historia de la humanidad está en juego. Pero lo más importante no es la oscuridad, por milagrosa e inexplicable que haya sido. Lo más importante es que pasadas 3 horas, la luz regresa. Y eso es lo que más debería llamarnos la atención. Si lees la historia de la crucifixión con ojos cristianos, con ojos bíblicos, que hay oscuridad más bien es explicable.
Dios es sacrificado de forma injusta, Él carga la culpa que Él no tenía por nosotros. Y por lo tanto esto es un sacrilegio. Y como sacrilegio, pues la oscuridad y los poderes satánicos, si quieren, se regodean. Tiene sentido que haya oscuridad. Lo que realmente debería llamarnos la atención es que la luz vuelva. Y cuando la luz vuelve, lo que eso nos está diciendo es que hay una derrota del pecado. El rescate, el precio que se ha pagado por nosotros, pone fin a la oscuridad. Hay oscuridad y luego hay luz. Y qué mejor manera de ilustrar lo que pasa en nuestra propia vida. De que vivimos en oscuridad y luego Cristo viene a nuestra vida y hay luz. Mateo nos dice luego que después de que vuelve la luz como a las 3 de la tarde, Jesús dice, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay varias cosas aquí que son importantes. Primero, la palabra Eli es la palabra genérica en hebreo para Dios. Es básicamente lo mismo que nuestra palabra Dios. Jesús no solía referirse, creo que no estoy seguro, entonces no me voy a animar así a ser categórico, pero que yo recuerde no hay otro ejemplo bíblico fuera de este momento específico en la cruz en la que Jesús se refiere a Dios simplemente como Dios, como concepto. Siempre le dice mi Padre. Aquí le dice simplemente Dios, ¿por qué me has abandonado? Hay un desapego entre Jesús y su Padre que ocurre en este momento específico y que no ocurre en otro punto. Lo que ocurre en este punto realmente es que Jesús, cargando toda la culpa del pecado de la humanidad, el pecado de la humanidad estando delante de Dios mismo, el Padre tiene que remover su presencia. La comunión entre el Padre y Hijo tiene que quedar quebrada porque la presencia de Dios es santa y no puede coexistir con el pecado. Por eso se dice que la consecuencia del pecado es muerte. Es lejanía total de Dios, que es realmente la definición más puntual y clara de muerte que hay. Es estar completamente desconectado de lo único que da vida. Entonces, lo que Jesús está sintiendo en ese momento es algo increíblemente intenso. Sentir que Dios no está presente, que el Padre no está presente, que tu cable a Dios ha sido cortado. Pero hay un tema adicional con este momento, porque estamos acostumbrados a ver este momento como un momento de fragilidad de Dios, de vulnerabilidad de Dios. Y estoy de acuerdo en que es un momento de vulnerabilidad del mismo Jesús. Estoy de acuerdo en que es un momento donde Jesús siente algo único que no ha sentido nunca, en toda su eterna existencia. Pero cuando Jesús dice Elí, Elí, lema sabactani, está citando algo, por si acaso. Eso es algo que mucha gente no se da cuenta. Si ustedes leen en Mateo 27 y leen su Biblia, se van a dar cuenta que hay una nota al pie ahí cuando dice Elí, Elí, lema sabactani. Y si ven abajo la referencia, van a ver que está dando referencia al Salmo 22. Jesús está citando el comienzo del Salmo 22. Y el Salmo 22, que es un salmo escrito por David, en el Salmo 22, David, ustedes saben que los salmos son básicamente poemas. David escribe este poema en donde él habla de sentirse lejos de Dios, de sentir que Dios lo ha desamparado y que Dios lo ha olvidado. Y David describe una serie de circunstancias muy, muy, muy difíciles. David describe una situación muy, muy angustiante que lo tiene muy atemorizado y que está aprisionando su corazón en ese momento y que está siendo muy difícil lidiar con eso y que siente que Dios no está ahí para defenderlo y tiene temor. Pero si siguen leyendo el Salmo 22, van a dar cuenta que hacia el final del Salmo 22, hacia la mitad y luego hacia el final, David escribe, y sin embargo, tú me vas a responder.
Y David luego describe toda su confianza en que a pesar de lo que está sintiendo, al final Dios va a ser fiel con él, porque Dios siempre es fiel con sus promesas. Y el Salmo 22 más bien termina con un tono de optimismo, más de optimismo, de esperanza y de confianza en Dios y de lo que Dios va a hacer en su vida. Entonces, cuando vemos a Jesús decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que estamos viendo no es a Jesús. Si bien Jesús está siendo vulnerable, Jesús no está haciendo en ese momento, no está diciendo por si acaso en ese momento, Dios me ha abandonado. No es algo que está afirmando en forma asertiva. Lo que está haciendo es confesar una emoción específica, pero manteniéndose en obediencia, porque sabe que aunque se siente de una manera, Dios sí va a serle fiel. En la cruz Dios, para no darnos la espalda a nosotros, se la da a su propio Hijo. Eso es realmente lo que ocurre. Y Jesús en la cruz siente el desamparo que nosotros sentiríamos si nuestra relación con Dios fuese totalmente cortada. Pero en lugar de hacer lo que nosotros haríamos, que probablemente es asumir ese desamparo como algo real, de dejar de creer en la fidelidad de Dios, de abandonar nuestra esperanza en Dios, Dios persevera y es obediente hasta la muerte al llamado que ha tenido, porque sabe que Dios va a ser fiel. Hay muchas interpretaciones de cómo este tema de Jesús cargando nuestras culpas funciona. En soteriología, que es la rama de la teología que estudia la salvación, se habla de modelos soteriológicos, ¿no? Sustitución penal, por ejemplo. Sustitución penal es el modelo clásico, ¿no? Jesús carga nuestra culpa y es castigado por Dios. El pecado requiere un castigo y Jesús es castigado en nuestro lugar. Hay otro modelo que se llama Christus Victor, que básicamente no es tanto que Dios castigue, sino Jesús carga nuestras culpas porque Él es el único de vencer a la muerte, que es la consecuencia del pecado. Entonces, como nosotros no podemos vencer a la muerte, pero Él sí, entonces Él carga con nuestra culpa porque es el único capaz de vencer a la muerte. Es otro bien bacán, si alguna vez lo quieren estudiar. Pero al final, más allá de uno u otro modelo, todos aterrizan en lo mismo. Todos aterrizan en Dios diciendo, ya que el ser humano no puede pagar la culpa de su propio pecado, ya que el ser humano no puede él mismo rescatarse, ya que si el ser humano trata realmente, trata de enderezarse por sí mismo ante Dios, va a ser destruido. Entonces, el que va a cargar al final la culpa, el pecado de todos, va a ser el mismo Dios. La única manera en que Dios podía perdonarnos y rescatarnos era yendo a la cruz y cargando Él mismo con nuestra culpa. Solo Jesús podía lograr que una vez que cayó esa oscuridad se disipe. Solo Jesús podía mantenerse fiel y obediente a Dios en medio de sentirse angustiado y desamparado por esa desconexión por el Padre. Si hubiésemos sido nosotros ahí, habríamos fracasado. Si yo hubiese estado en la cruz, la oscuridad hubiera caído y nunca se hubiera ido. Si yo hubiese estado en la cruz, apenas sintiese que Dios me ha desamparado, la angustia sería tan abrumadora que hubiera dejado de creer en Dios simplemente. Y eso es creo lo que hubiéramos hecho todos nosotros. En mi caso yo lo sé porque me pasa todos los días. Porque con angustias mucho menores que estar colgado de una cruz ya siento que Dios me está abandonando y cuestiono todo sobre lo que creo. ¿Cuánto más lo haría de estar colgado en una cruz? La luz nunca habría regresado y no habríamos podido ser fieles a Dios en medio de su ausencia si hubiéramos hecho ese sacrificio.
Y es por eso que Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Y es por eso que tienes que verlo, es importante que lo veamos como nuestro lugar. La salvación no puede ser un concepto simplemente, no puede ser algo genérico. Sí, Dios pagó por los pecados de todos. Y mi cuota ahí es 0.0000008%, ahorita que estamos en encuestas, ¿no? Entonces realmente no se trata de mí, ¿no? Si lo vemos estadísticamente, la mayor parte de la proporción es los pecados de los demás, no los míos. Entonces no es tan central la cruz para mí, ¿no? Creo que nadie lo racionaliza de esa manera, pero que actuamos como si así fuese. Y perdemos de vista la centralidad de la crucifixión en nuestra vida. Que Jesús tomó tu lugar. El sacrificio de Jesús restaura la comunión entre Dios y nosotros. Ese es el otro punto que aquí es importante en la historia de la crucifixión. Si seguimos leyendo, en el versículo 50 y 51 dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Qué curiosa expresión está del versículo 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Jesús entregó su espíritu. ¿Por qué no dice simplemente murió? Es un tema romántico esto de entregar el espíritu. ¿Ustedes creen que es un tema, es simplemente una bonita forma de ponerlo, que entregó su espíritu? Cuando la Biblia dice que, y esto es un comentario que leí que me pareció muy interesante, que Jesús entregó su espíritu, lo que nos está diciendo es: Jesús no podía morir. Jesús no había pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Morimos porque pecamos. Jesús fue concebido, Jesús nació inmaculado, sin pecado. Jesús nunca pecó y por lo tanto no podía morir. Podía sufrir porque tenía un cuerpo humano, pero no podía morir. Estamos a veces acostumbrados a ver a Jesús como una víctima de las circunstancias. Él es tomado prisionero, arrastrado. Le echan latigazos, lo cuelgan en una cruz, lo obligan a llevar la cruz, rasgan sus vestiduras, lo clavan en la cruz, lo cuelgan, le rompen los huesos de las rodillas. Y estamos acostumbrados a verlo así, es una víctima de las circunstancias. No hay nada que Jesús pueda hacer, no tiene control sobre la situación. Pero eso no es verdad. Jesús nunca es una víctima indefensa de las circunstancias. Jesús es Dios. Todo lo que Jesús hace es voluntario. Todo lo que Jesús hace es intencional. Jesús tenía pleno control de lo que está ocurriendo. Y si Jesús murió, fue porque así decidió hacerlo. Jesús no murió porque no pudo más. Jesús murió porque decidió morir por ti. Esa intencionalidad de Jesús en entregar su vida por ti se mantuvo hasta el final, hasta el último segundo. Y si esa intencionalidad, esa voluntad de Jesús de morir por ti no hubiese continuado hasta el final, Jesús no hubiera muerto y nosotros seguiríamos en nuestros pecados. San Agustín lo puso así, él escribió que Jesús entregó su vida porque así lo quiso, cuando lo quiso y cómo lo quiso. Es otra cosa que a veces cuesta dimensionar bien. Cuánto me amó Jesús que a partir de todo este sufrimiento insistió e insistió, y su voluntad y su intención de morir por nosotros nunca titubeó. Sintió en su humanidad la angustia del momento. ¿Se acuerdan? Lo hemos discutido alguna vez. ¿Se acuerdan esa escena en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús va y le dice al Padre: Señor, aparta de mí esta copa, aparta de mí este trago amargo? A esto se refería cuando Jesús decía: aparta de mí esta copa, aparta de mí este trago amargo. A esto se refería. Esto debe haber sido durísimo. Y sin embargo, Jesús perseveró hasta el final. Porque sabía perfectamente que si éramos nosotros en lugar de Él,
no habríamos podido perseverar hasta el final. Jesús entrega su espíritu y en ese momento, dice Mateo, la cortina del santuario del templo se rasga en dos de arriba abajo y la tierra tiembla y se parten las rocas. ¿Qué significa esto del rasgado del velo y por qué es importante y por qué lo mencionan? En el templo de Jerusalén hay varios lugares. Yo siempre les digo, porque a los que ya tienen tiempo viniendo de la iglesia, cuando hicimos esa serie de Éxodo y nos hicieron entender cómo funcionaba todo esto, cómo funcionaba la expiación de pecados, el perdón de pecados durante la ley, y cómo había el lugar santo y el lugar santísimo, y cómo un solo sacerdote podía entrar, ¿no? Y estudiamos todo eso en su momento. Siempre me acuerdo de esa prédica porque fue una de las primeras prédicas que me permitieron dar aquí en IDC. En esa época estábamos en La Molina y tuve que poner hasta láminas, me acuerdo, porque era súper complicado de explicar. Entonces siempre me acuerdo de esto. Y recuerdo que era complicado de explicar porque era un sistema complicado. Antes de tener este acceso, antes de que esta comunión con Dios fuese restaurada, la manera en que los hebreos, el pueblo de Israel, expiaba sus pecados era: Dios habitaba físicamente en un templo, pero el lugar del templo donde habitaba Dios era el lugar santísimo y ahí no podía entrar nadie. Quien entraba ahí moría. Solo una persona, un sacerdote, podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados de todos. Y a ese lugar se le llamaba el lugar santísimo. Y ese lugar estaba separado del resto del lugar, que también era santo, porque la parte de afuera también era un lugar santo al que no podía entrar cualquiera. Solo podían entrar los sacerdotes, el resto tenía que quedarse afuera. Así que quiero que se imaginen un lugar santo separado, una zona VIP, donde solo los sacerdotes pueden entrar, y dentro de la zona VIP está VIP Platinum, donde solo un sacerdote una vez al año puede entrar. Porque así de santa es la presencia de Dios, así intolerante es Dios al pecado. Y este lugar santísimo del santo, está separado con un velo, una cortina separa este lugar. Y Mateo dice que cuando Jesús entrega el Espíritu, esa cortina, ese velo, se rasga en dos, se parte. Y el lugar santo el lugar santísimo queda abierto. Y la Biblia dice que se parte de arriba hacia abajo. Dios mismo es el que quiebra esa separación entre Él y nosotros. No por ningún mérito nuestro, sino por amor de Él, por fidelidad de Él hacia nosotros. Él paga el precio que permite que nuestra comunión con Él sea restaurada. Y eso es lo que ocurre cuando se parte ese velo. Cuando se parte ese velo, lo que quiere decir es: ya no es necesario esto. Solemos pensar en la muerte de Jesús como el precio de nuestra salvación, en términos únicamente futuros. Como Jesús fue crucificado, yo puedo ir al cielo. Es más o menos como lo pensamos. Pero eso es una idea tan limitada de lo que Jesús hizo con su muerte. Jesús no solo ha restaurado tu futuro, Jesús ha restaurado tu presente también. Nuestra comunión con Dios depende de ese momento. Porque Jesús fue voluntariamente a esa cruz, el Padre hoy nos ve a través de Cristo. Porque Jesús fue voluntariamente a esa cruz, tenemos acceso a la gracia de Dios. Y eso significa que tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios, dándonos convicción de pecado, transformando nuestro corazón. Eso significa que tenemos un nuevo propósito en Dios. Tenemos un nuevo sentido de vida en Dios. Que podemos orar, que podemos pedir perdón por nuestros pecados y recibirlos. Que Dios puede cambiarnos, transformar quienes somos nosotros a través de su amor. Y ese famoso versículo de 2 de Corintios, tan bonito, que habla de que nada te puede separar del amor de Dios. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios.
Es uno de los versículos más bonitos que la gente escucha. Ese versículo es real por la crucifixión de Jesús. Es eso lo que restaura esa comunión de Dios a ese nivel. Por eso esta prédica, cuando me pidieron un título, se titula que Jesús es el Rey que muere para que tú puedas vivir. Porque Jesús murió en la cruz, nosotros vivimos para siempre. Y no solamente es una cuestión de ir al cielo, es una cuestión de lo que estar vivo significa hoy. Hacia el final, en los versículos 52 en adelante, Mateo continúa y dice que se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Hay dos teorías sobre esto. Una es que esto ocurrió inmediatamente, que en el momento en que Jesús muere, algunos cristianos, algunos seguidores que habían muerto resucitan, pero no entran a la ciudad hasta que Jesús resucita primero. Y hay otra teoría que dice, no, este es un tema de tiempos en el idioma original. Todo esto ocurrió después de que Jesús resucitara, porque Jesús tiene que resucitar primero. ¿Quién tiene razón? No sé, la verdad no es tan relevante. Ni siquiera sé por qué les explico la diferencia cuando lo pienso bien. Pero bueno, para que sepan por si leen, ¿no? Porque sea como fuere, la centralidad de esta enseñanza es que la resurrección es para todos. La centralidad de la resurrección refuerza esta idea que dijimos hace un par de semanas, de que la resurrección es el corazón del Evangelio. Desde el mero momento en que Jesús entrega el Espíritu, en el siguiente versículo, lo que inmediatamente viene después es la resurrección. Porque Jesús no tiene ninguna intención de quedarse muerto. Jesús entrega su vida por ti, pero para rescatarte. Jesús no va a la muerte cabizbajo y sumiso. Jesús va a la muerte para vencerla. Ese es el Dios que tienes. Cristo vence a la muerte. Y porque Cristo vence a la muerte es que todos tenemos esperanza. Y la resurrección no solo nos da una nueva, inquebrantable esperanza, sino nos da un nuevo propósito en esta vida. Por eso es tan importante este tema de vivir una ética de la resurrección, del que hablamos hace un par de semanas. Vivimos con una esperanza que no se limita a esperar a que Jesús regrese. Vivimos con una esperanza que cree, que predica en que Jesús se ha levantado entre los muertos, de que Jesús está vivo hoy, en que vivimos en Él y en que nosotros mismos nunca moriremos. Podremos morir en esta tierra, pero en Cristo viviremos para siempre. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por y a través de esta verdad en la que creemos. Somos un pueblo de la resurrección. Y esto se refuerza en el hecho de que una de las primeras cosas que ocurre cuando Jesús muere, en el versículo siguiente que uno describe que Jesús entregó el Espíritu, la resurrección se vuelve central. ¿Qué significa, como dijimos hace un par de semanas, tener una ética de la resurrección? Significa mirar este mundo como un lugar al que Dios ama y que quiere restaurar. Mirar este mundo no con los ojos de quien lo ve como es, con todas sus imperfecciones, con todo el pecado que hay afuera, con toda la injusticia que hay afuera, sino mirarlo con los ojos con que Dios lo mira, el Dios que creó este universo, esta creación, e involucrarse en la obra de Dios de restaurar esta creación, de llevar paz donde hay conflicto, de llevar justicia donde hay injusticia, de atender las necesidades de las personas vulnerables que no son atendidas y de llevar el evangelio a todos los rincones para que la gente sepa que su esperanza real está en Cristo y no en ninguna otra cosa. Y que no hay nada más a que aferrarse y tampoco hay ninguna otra cosa de la que necesitemos aferrarnos más que saber que Cristo murió por cada uno de nosotros, que tomó nuestro lugar en la cruz, que restauró
nuestra comunión con el Padre y que porque eso ocurrió, viviremos para siempre en Él y con Él. Toda esta escena concluye en Mateo. Luego viene el versículo 54, donde un centurión romano ve todo esto y dice, sí, esto no es normal, porque es básicamente lo que dice, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que es un reconocimiento, básicamente, no, esto no, así no son las crucifixiones normalmente en mi pueblo, ¿no? O sea, todo esto es muy raro. Y luego vienen los versículos 55 y 56 con los que quiero terminar, donde dice que muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Y entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. La Biblia nos dice que la mayoría de los discípulos de Jesús, después de que Jesús fue arrestado, huyó. Sus razones tenían, probablemente temían ser perseguidos, arrestados, crucificados con él. En fin, estaba profetizado y ocurrió, muchos de sus discípulos se mandaron a cambiar. No todos. Sabemos que Juan estaba ahí cerca de la crucifixión, probablemente porque era joven y no tenía tanto temor del arresto como los más mayores. Pero lo que la Biblia dice es que la mayoría lo abandonó a Jesús en su momento de mayor necesidad. Cada uno corrió por su vida. Pero las mujeres se quedaron. Las mujeres que seguían a Jesús, que servían a Jesús, que acompañaban a los discípulos, nunca lo abandonaron. Y es interesante esta reflexión que hace Mateo de reconocer lo que estas mujeres habían hecho, de estar presentes y de ser testigos de todo esto. De no apartar la vista de lo que Jesús había hecho, de lo que Jesús estaba dispuesto a hacer. Ellas fueron testigos de Jesús entregando su espíritu. Fueron testigos de su angustia en los momentos finales, de las humillaciones y los atropellos que sufrió, de la intencionalidad de Jesús en todo esto. Porque de nuevo, Jesús no fue una víctima del momento. Jesús hasta el final tuvo él el control de las circunstancias y se entregó porque él quiso. Y ellas vieron todo esto, así como vieron los efectos de que Jesús finalmente entregase el cuerpo. Y yo creo que esa voluntad de estas mujeres de ser testigos de todo esto, de quedarse ahí, de no huir, de no apartar la mirada, porque debe haber sido algo durísimo de ver para gente que amaba a Jesús profundamente, que lo había seguido durante mucho tiempo, que había renunciado y dejado tantas cosas por seguir a Jesús. Debe haber sido durísimo. Y sin embargo, ellas perseveraron en estar ahí. Y yo creo que eso tiene una enseñanza para nosotros. Porque muchas veces cuando pensamos en las cosas duras del ministerio de Jesús, como el arresto de Jesús, como la crucifixión, no les damos la centralidad que merecen. Somos como los discípulos de Jesús. Cuando toca hablar de esto, cuando toca reflexionar sobre esto, de eso huimos. Y nos queremos concentrar en otras cosas de aplicación más práctica. Y volvemos, como dijimos hace un par de semanas, a este Jesús de Temu. El Jesús de Temu que te da consejos, que te da una brújula moral, el que te ayuda a lograr tus metas. Porque no se trata de las metas de Jesús de Temu, sino las tuyas. Y Él te ayuda porque Él es tu ayudante. El Jesús copiloto, ese Jesús. Queremos ir a ese Jesús. Porque no nos queremos comer la parte fuerte del plato. Que es ese Jesús que sufre, el Jesús que se ha entregado por ti, el Jesús que ha tomado tu lugar. El Jesús que a punta de dolor, de sangre, de huesos rotos, te ha comprado. El Jesús que te ha arrebatado al pecado por medio de un amor que vence a la muerte. Y creo que en la vida cristiana hay que tratar de ser como estas mujeres, que no apartan la vista de esto, que son testigos de esto. Esa es la única manera de no olvidar realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros. De no dejar de apreciar esa fidelidad que Dios tiene
por nosotros, que persevera en el tiempo. Elizabeth Elliot escribió alguna vez que cuando miras la cruz, ves la asombrosa fidelidad de Dios y que nada, ni siquiera el instinto de perdonar a su propio hijo, puede apartar a Dios de cumplir sus promesas. El miércoles empiezan los feriados. Yo sé que empiezan el jueves, pero el miércoles la gente empieza a desconectar, seamos sinceros. Y muchos de nosotros vamos a ir a descansar y está bien. Pero esta semana es bien importante en la vida cristiana. Y es una semana para no perder de vista. Es una semana donde es bueno revivir la crudeza de lo que Jesús experimentó. Es una semana donde es importante nunca perder de vista los extremos a los que Dios ha ido. La violencia a la que se ha sometido a sí mismo por amor a nosotros. Y por amor específicamente a ti.